Señoras y señores, antes de dar inicio a la conferencia, rogamos a los asistentes favor de apagar sus celulares o colocarlos en modo vibrador para no interrumpir el normal desarrollo de la presente sesión. Gracias. Con la venia de la mesa de honor, la Unidad de Gestión de Despacho Judicial les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Gestión de Despacho Judicial, Administración y Factor Humano, dirigido a los profesionales que se desempeñan en las diferentes áreas de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como las diferentes personalidades sociales y autoridades locales de nuestro país. Saludamos en la mesa de honor al Juez Supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente de la Academia de la Magistratura, el doctor Josué Pariona Pastrana, y al jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, doctor Cristian Hernández Alarcón, quienes expondrán el tema ya en mención. Y de igual forma, saludamos al consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo, el doctor Augusto Ruidíaz Farfán, a la coordinadora de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, doctora Rosario Casaverde Dueñas. De igual forma, saludamos y le damos la más cordial bienvenida a los demás invitados especiales que hoy nos acompañan y a nuestros colaboradores de la Corte Suprema. A continuación, el consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, el doctor Augusto Ruidíaz Farfán, nos dará unas breves palabras de bienvenida para la conferencia magistral. Lo recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes. Señor doctor Josué Pariona Pastrana, Juez Supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente de la Academia de la Magistratura. Doctor Cristian Hernández Alarcón, jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Señorita Rosario Casaverde, secretaria de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial. Magistrados de todas las instancias, trabajadores, funcionarios de la Academia, de la Magistratura y del Poder Judicial. Es un gran honor haber recibido el encargo del señor presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, el doctor Víctor Ticona, para ofrecer algunas palabras con motivo de la realización de la conferencia La Gestión de Despacho Judicial, Administración y Factor Humano. Esta actividad académica que nos convoca es organizada por la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuyos esfuerzos están destinados a efectuar el seguimiento de los proyectos orientados a optimizar la gestión del despacho judicial, así como a promover y proponer iniciativas propias para su mejora. Este esencial aspecto de la vida judicial es necesario ser abordado desde diferentes perspectivas, debido a la cual se ha programado desarrollar una serie de conferencias que ofrezcan una visión global sobre temas como el sistema de administración de justicia, el factor humano, el factor tecnológico, en su vinculación con la gestión del despacho judicial. La potestad jurisdiccional es delegada por mandato constitucional al Poder Judicial. La gestión de tan esencial servicio involucra administrar bajo estándares de calidad la marcha institucional y articularla al interior del llamado sistema de justicia. Creemos por ello que gestionar el funcionamiento eficiente del despacho judicial, asegurando la vigencia de los derechos fundamentales ciudadanos, es condición necesaria para garantizar el orden y la paz social, y con ello la cabal realización de los fines y objetivos institucionales trazados por el presidente del Poder Judicial. De ahí que las limitaciones que aquejan al quehacer judicial sean en sí un llamado a reformular sus estructuras y procesos de organización bajo los paradigmas de una nueva gestión que conduzca finalmente hacia la modernización de los servicios de justicia. Bajo esa visión, la presente conferencia sobre la gestión de despacho judicial, administración y factor humano se inscribe dentro de dicho propósito,
e incluye en su temática la relación de la administración con el despacho judicial y el factor humano en la gestión del mismo. Se trata de temas seleccionados a propósito de la relación existente entre la administración y el despacho judicial, ambos aspectos incardinados dentro de la función pública de impartir pronta y una célere justicia. Para tal efecto, se distinguen aquellos elementos que son propios de la administración de justicia, como el planeamiento, la organización, destinados a generar una gestión más eficaz, eficiente y efectiva del componente humano. Como todos es sabido, los jueces a cargo del despacho judicial deben cumplir un doble rol, jurisdiccional y de gerente. Por tal circunstancia, ha de contar con habilidades gerenciales y de liderazgo para a su vez transmitirlos a los que integran su estructura de organización, coadyuvando de esa manera a una mejor gestión del despacho. Evidentemente que esto no solamente es aplicable a los jueces, el tema de la gestión de despacho judicial, sino a todos los servidores, a todos quienes componen la estructura judicial, de tal manera que se asuman liderazgos de abajo hacia arriba, desde los niveles más inferiores hasta obviamente quien debe liderar el despacho judicial, que es naturalmente el juez. La complejidad de dicha relación grafica claramente, a nuestro entender, la importancia de la materia objeto de estudio, pues la óptima interacción de dichos componentes al interior de la organización judicial supone manejar conceptos como los de gestión, modernización, liderazgo, tradicionalmente ajenos a la idea de administración de la justicia. Como institución tutelar del Estado, creemos que el gobierno judicial de nuestros tiempos pasa por transitar dicho proceso de adaptación y somos conscientes de que es imprescindible continuar dando pasos firmes que proyecten la justicia por el camino de una nueva gestión del despacho judicial. En suma, nos encontramos en el estado de continuar profundizando y perfeccionando la gestión de este poder del Estado, y sobre ello versará la presente conferencia, que contará con la disertación del doctor Josué Pariona Pastrana sobre la relación de la administración con el despacho judicial y la exposición del doctor Cristian Hernández Alarcón a cargo del tema El factor humano en la gestión del despacho judicial. Como se evidencia, el Poder Judicial se encuentra firmemente comprometido en el desarrollo de actividades formativas como la presente, de conformidad con su política de consolidar las capacidades de los jueces y servidores en diversas disciplinas del saber. En el presente caso, la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial promueve la realización de este relevante certamen académico bajo el convencimiento de que la formación judicial es garantía de independencia e idoneidad en el ejercicio de las funciones y que ello incide directamente en la buena marcha de la institución judicial, en la vigencia del Estado constitucional democrático y la tutela efectiva de los derechos fundamentales. No nos queda otra cosa sino expresar nuestro profundo reconocimiento a nuestros destacados expositores por su presencia, por su participación, por la participación de todos ustedes, de darse un tiempo después de las labores para capacitarse, para adquirir nuevas herramientas de gestión, nuevas habilidades, nuevas competencias. Y por tanto, dicho esto, declaro inaugurado el seminario La gestión del despacho judicial, administración y factor humano, deseando que sea de mucha utilidad en su trabajo diario. Muchísimas gracias. A continuación, el jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, el doctor Cristian Hernández Alarcón, dará un inicio a la conferencia. Previamente a ello, se dará una pequeña descripción acerca de su carrera. El doctor Hernández Alarcón es jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Es magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es capacitador para la reforma procesal penal por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, CEJA. Entonces, queda con ustedes para su correspondiente ponencia el doctor Cristian Hernández Alarcón, al
cual recibimos con un voto de aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar con ustedes esta noche y compartir algunas ideas respecto de la relación que existe entre el despacho judicial y la administración. En primer lugar, tendríamos que hablar brevemente respecto de cuál es la misión del Poder Judicial. Y es importante recalcarlo porque hoy día, por ejemplo, conversando con algunos colaboradores que tenemos en la Corte, se les pregunta a los auxiliares jurisdiccionales: ¿sabes tú cuál es la misión del Poder Judicial? ¿Sabes tú cuál es la visión del Poder Judicial? Y muchos auxiliares jurisdiccionales no la conocen, no la saben. Y en realidad, allí está parte del problema de que no logremos los resultados que nosotros queremos lograr y alcanzar. Nuestra misión es justamente administrar justicia, pero logrando dos cosas fundamentales. La primera de ellas es garantizar la seguridad jurídica y la segunda de ellas es lograr la tutela efectiva de los derechos. Tutela efectiva de los derechos que se traduce en el pan en la mesa del niño que pide alimentos, en la pensión de ese adulto mayor que está caminando por los despachos judiciales. Y con esa misión que tenemos, encaramos el futuro con una visión en la que nos proyectamos como una institución que se quiere adaptar siempre a los cambios y a los nuevos escenarios y a los nuevos desafíos. Sin embargo, el problema que tenemos es el siguiente. Las encuestas, y he revisado la de Ipsos Apoyo, nos dicen que tenemos el 77% de desaprobación. Sin embargo, nosotros, analizando las informaciones periodísticas, nos damos cuenta que solo el 4% de informaciones periodísticas son abiertamente en contra de nuestra institución y que existe un 50% de informaciones periodísticas que incluso son favorables al Poder Judicial. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está haciendo que las personas nos sigan viendo no con confianza y nos sigan viendo mal? ¿Será solamente apelar al hecho de que en un proceso judicial una persona gana y otra pierde y el que pierde siempre está renegando de lo que ha obtenido? ¿O será que en realidad algo está mal y algo tenemos que mirar hacia adentro y mejorar y cambiar? ¿Qué esperan los ciudadanos de nosotros? ¿Ustedes piensan que solamente esperan resoluciones judiciales? Los ciudadanos no solamente esperan resoluciones judiciales. Los ciudadanos esperan que esas resoluciones judiciales sean predecibles. A eso le hemos denominado justicia esperada. ¿Qué es la justicia esperada? La justicia predecible. Y esa justicia predecible que se manifieste de modo transparente a través de todos los canales de comunicación. Y de repente allí estamos fallando porque muchos usuarios no saben que en el SIC tenemos las resoluciones y no saben utilizarlo. Y de repente nosotros no les estamos ayudando a que puedan conocer cómo ingresar al SIC desde internet para poder darse cuenta inmediatamente que la decisión judicial ya se emitió. Por otro lado, el ciudadano no solamente espera una decisión judicial, sino que ésta sea oportuna. Esto, que es lo que principalmente se ataca como lastre al Poder Judicial, que es la lentitud y la lenidad, no solamente está vinculado a eso, a que la justicia sea pronta, sino que también se dé con la debida diligencia. Es decir, el ciudadano
no solamente siente que la justicia no es pronta, sino que no hacemos los esfuerzos necesarios para poder darle la respuesta que él merece a tiempo. Y tal vez estamos mal en cuanto a la comunicación de esos esfuerzos, de esas gestiones que nosotros estamos efectuando para darle la respuesta que él merece. Por otro lado, en el tema de la justicia cercana, existe un paradigma del Poder Judicial que está vinculado con la imagen que tenemos de la justicia. Se dibuja la justicia en la estatua con la venda en los ojos. Una justicia con la venda en los ojos puede ser capaz de hacer discriminación positiva y priorizar casos de las personas vulnerables. Una justicia ciega podría efectuar ese tipo de mecanismos. Ciertamente hay que revisar el paradigma de la justicia ciega vinculado con el valor de la imparcialidad en un escenario en el que tenemos que responder a necesidades concretas de personas concretas. Esa justicia cercana también tiene que vincularse con una resolución judicial que sea comprensible, o sea, que sea redactada en un lenguaje llano, de banda ancha, que pueda comprender el destinatario final de la decisión, y no que sea siempre traducida por su abogado. También una justicia cercana es una justicia que trata bien a las personas en los momentos estelares que tiene, que son todos los momentos en los cuales el usuario se encuentra con algún funcionario del Poder Judicial, sin importar el rango y el cargo que tenga. Muchas veces cuidamos que las personas que atienden al público traten bien a las personas, que los jueces en las audiencias se expresen con respeto hacia las personas, pero el trabajador que está en la puerta y que de repente no pertenece al Poder Judicial porque está en un service, está también dando la cara y la imagen al Poder Judicial. Entonces es también nuestra preocupación, o debería serlo, el que él sepa cómo dar un buen trato amable, cordial a la persona que se acerca y viene al Poder Judicial. Existen estos momentos estelares en los cuales nos encontramos con el usuario del servicio de justicia, y en estos momentos el usuario o se va satisfecho o se va insatisfecho. Y ya allí no importa la resolución judicial, importa el trato que se le dio en el momento en el cual acudió al servicio de administración de justicia. Una justicia también tiene que ser responsable, hacerse cargo de los errores que puede haber cometido o que comete, y ser responsable para recoger las quejas, los reclamos y también las sugerencias que pueden tener la ciudadanía respecto de la atención. Allí, por ejemplo, saludamos el enorme esfuerzo que ha hecho la Corte de Arequipa por hacer una encuesta de satisfacción en la atención al usuario respecto de cada atención, de cada situación de atención. Esto es lo que llamaríamos respuesta acorde a lo que el ciudadano y su necesidad exige. Cuando el ciudadano acude al Poder Judicial, no solamente espera una resolución judicial, sino espera todo lo anterior. Entonces la insatisfacción no está solamente en el que no tiene una resolución judicial. De repente, por la Comisión de Productividad, nosotros al final de año decimos: hemos alcanzado las metas en un porcentaje muy alto. Pero si las metas se alcanzaron y no se logró que la justicia sea oportuna, que sea cercana, que sea predecible y que sea responsable, el ciudadano va a continuar siendo o estando insatisfecho. Y la responsabilidad y el problema, ¿de quién es?
una frase tan exacta para graficar esta situación. Hemos encontrado al enemigo y tal vez nos dé mucho más miedo porque no está afuera. El enemigo somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo para mejorar? ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa situación? Para poder mejorar, lo que tenemos que hacer es alinear estratégicamente cualquier acción, cualquier actividad que tiene cada despacho judicial con los objetivos estratégicos que tiene el Poder Judicial. Lo que está en la lámina está en la página web del Poder Judicial y está vinculado con los objetivos que el Poder Judicial tiene. El Poder Judicial tiene el objetivo, por ejemplo, de mejorar y ampliar el acceso a la justicia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como juzgados, como cortes, en cada lugar en el cual nosotros nos toca trabajar para mejorar el acceso a la justicia? Y cómo las actividades que nosotros desarrollamos están o no conectadas con estos objetivos institucionales, que son los objetivos estratégicos del Poder Judicial. Si nosotros nos alineamos con estos objetivos que ya están establecidos, que sería mejorar el acceso a la justicia y modernizar la administración de justicia, alcanzaríamos esa alta calidad en las respuestas. Ahora, la calidad no solamente está vinculada con el que la resolución judicial sea motivada, sino la calidad en el servicio de administración de justicia está vinculado con la oportunidad de esa respuesta, con la comprensión de esa respuesta, con la transparencia que muestra el Poder Judicial, con la debida diligencia, con el buen trato que pueda tener la persona y recibir cuando se encuentra con el Poder Judicial. Ciertamente que para ello es necesario hacer una planificación de nuestras actividades. En Alicia en el País de las Maravillas tenemos esta escena en la que Alicia, perdida, se encuentra con el gato. Y Alicia le dice al gato: señor gato, tengo dos caminos, ¿cuál voy a tomar? ¿Tomo el de la derecha o tomo el de la izquierda? Y el gato le responde: ¿sabes a dónde vas? Y Alicia le dice: no sé. Entonces cualquier camino es igual, toma cualquiera. Muchas veces no sabemos a dónde vamos porque no conocemos los objetivos institucionales que nosotros tenemos. En la planificación de nuestro despacho judicial debemos de tomar en cuenta los objetivos institucionales, la misión del Poder Judicial y la visión del Poder Judicial. Y recién después de eso, planificar las acciones y las actividades que nosotros podamos tener. Luego de haber planificado y planteado todo eso a través de las acciones y establecido nuestro cronograma, nos tocaría organizar. Organizar implica también efectuar la distribución del trabajo, y nuestra organización como Poder Judicial tiene un serio problema. En nuestra visión decimos que somos una organización que está dispuesta a cambiar, pero lamentablemente tenemos un serio problema allí, porque en realidad somos una institución que le es difícil cambiar y que le es difícil adaptarse a los nuevos escenarios. Y tenemos que reconocer que tenemos una brecha entre nuestra cultura actual y la cultura organizacional que necesitamos tener para justamente estar acorde a todos los cambios. Y les pongo un ejemplo de mi propia vida personal. En el año 1999 ingresé al Poder Judicial como secretario especialista legal de la Corte Superior de Justicia de Lima. En ese momento nos hablaron de que los juzgados de familia iban a aplicarse el modelo corporativo. Leímos los manuales y de acuerdo al modelo corporativo teníamos que dividir el trabajo.
la división del trabajo hacía de que habían auxiliares que se encargaban de armar los expedientes, auxiliares que notificaban, auxiliares que redactábamos resoluciones y despachábamos de manera corporativa con jueces, de tal forma que nosotros éramos una suerte de un pool. Tal es así que nosotros teníamos un letrero que decía pool. Sin embargo, inmediatamente nosotros nos sentamos en nuestros escritorios. Lo que sucedió fue lo siguiente: cada magistrado evaluó y se puso de acuerdo respecto de quiénes iban a trabajar con cada magistrado. Entonces ya no éramos un pool, sino éramos 2 especialistas asignados a un despacho judicial. Y luego los magistrados también dijeron: tampoco quiero que me notifiquen todos porque se confunden las cédulas. Entonces, que sea un notificador por despacho. Y luego fueron mucho más allá hasta el archivo. En el archivo habían 2 personas que atendían todo el archivo. Y dijeron: no, queremos a un archivero por cada despacho. Entonces, todo el intento de hacer un pool se quedó solamente en el nombre. Seguíamos teniendo el letrero, y probablemente en el juzgado donde trabajé, en el módulo corporativo donde trabajé, sigue estando el letrero que dice pool, pero ese nunca fue un pool. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Sin desmerecer las ideas que pueden ser positivas o negativas respecto de ese modelo de gestión de despacho, lo que sucedió es que inmediatamente se planteó el cambio, se generó la resistencia, y en este caso la resistencia ganó y se consolidó, y ese pool jamás funcionó, jamás existió. Ahora, una situación concreta que genera eso es que había un despacho judicial que tenía obviamente muchos expedientes, y había otro despacho judicial que tenía menos expedientes. Entonces, el notificador del despacho judicial que tenía muchos expedientes estaba reventado de trabajo, mientras el otro notificador que no tenía muchos expedientes, su juzgado, estaba tranquilo, ¿no? Y no tenía mucho que notificar. Y eso fue justamente porque había una brecha entre la cultura organizacional actual y la cultura que necesitábamos tener para poder adaptarnos a los cambios. La reforma procesal penal, por ejemplo, de acuerdo a lo que señala Binder y todos los tratadistas que hablan sobre reforma procesal, nos dicen que es más una lucha de prácticas que un cambio normativo. Se puede dar el cambio normativo, pero las prácticas y la cultura organizacional es mucho más difícil de modificar, de cambiar. Nuestra organización tiene que estar centrada en objetivos concretos. Dentro de los objetivos que tiene el Poder Judicial, hemos escogido solo 2 para dar una idea de lo que, por ejemplo, desde la experiencia que tenemos en Ventanilla, nosotros hemos priorizado. Nosotros hemos priorizado en Ventanilla el acercamiento a la población. Y hacemos lo que se llama una mesa de partes móvil para recibir demandas de alimentos y filiación. Iniciativa que se comenzó dentro de nuestra corte con la finalidad de cambiar un poco la forma en la que se hacía el programa Justicia en tu Comunidad. La manera que se hacía hasta el momento en que nosotros planteamos el tema de la mesa de partes móvil es que el Poder Judicial iba a absolver consultas. Nosotros estuvimos en contra de que el Poder Judicial vaya a la población a absolver consultas, porque eso le correspondía al Ministerio de Justicia, o eso le correspondía a abogados que podían absolver consultas, y lo que hicimos fue articular los servicios de las instituciones que estaban en la zona, Ministerio de Justicia, de MUNAS, RENIEC, y generar una plataforma interactiva que permita la atención y la recepción de una demanda de alimentos en pocas horas.
Modificamos el formato de demanda de alimentos del Poder Judicial, que ya estaba publicado, con el apoyo de los propios abogados para que lo adapten al estilo de la recepción de una consulta. Y ellos, preguntándole a la usuaria, iban llenando un formato y llenando la demanda de alimentos. La relación que entablamos con el RENIEC permitió que en el mismo día y en el mismo momento nos puedan dar una partida de nacimiento, y la partida de nacimiento y los demás recaudos se adjuntaban a la demanda, y la demanda ingresaba al Poder Judicial, a nuestra mesa de partes móvil instalada por nosotros, y le entregábamos el cargo a la usuaria y le asignábamos un defensor público, un defensor público para que pueda hacer el seguimiento de la demanda. De esta manera hemos logrado recibir más de 300 demandas en lo que va de este tiempo de experiencia. Pero como nos interesa también el resultado, nos dimos cuenta que no solamente era recibir demandas, sino también asegurarnos una tutela efectiva de las personas. Y para eso las demandas iban con quejas verbales de la oficina de control. Entonces era mesa de partes móvil para recibir demandas de alimentos, y la unidad móvil de quejas verbales de la oficina de control para recibir cualquier tipo de queja en relación a los casos de las demandas de alimentos o a cualquier otro caso que se pudiese presentar. Nos instalamos en diferentes lugares, en los lugares menos pensados, pero pensados básicamente en donde está el usuario. Primero nos instalamos en los hospitales, luego dijimos, ¿por qué no podemos ir a los mercados si es que las amas de casa van al mercado en las horas de la mañana para preparar sus alimentos? Entonces nos instalamos en los mercados, y allí hemos tenido que ir un poco contracorriente, porque había resistencia de ¿por qué nos vamos a instalar en un mercado? ¿No? ¿Qué hacemos en un mercado? ¿No? Pero hemos tenido la respuesta de la población positiva, porque tenemos la intención de acercarnos a la población y garantizar dos cosas: el acceso a la justicia en cuanto a las demandas de filiación y alimentos, y el acceso a la justicia en cuanto a las quejas, como el ejercicio de la tutela que tienen las personas de reclamar y quejarse cuando el servicio de administración de justicia no funciona como ellos consideran que debe de funcionar. Recientemente hemos instalado un registro de medidas de protección para hacer efectivas las resoluciones judiciales en materia de violencia familiar. Y estaba conversando con el doctor Luis Díaz antes de empezar esta exposición, y él me comentaba de que existe un proyecto que tiene el Poder Judicial de interoperatividad, que implicaría que un solo número de expediente pueda tenerse desde la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Nosotros en Ventanilla obviamente no hemos podido conseguir eso, pero sí lo que hemos conseguido es que las resoluciones judiciales del SIC sean ingresadas en un sistema muy sencillo, que es un Excel, y este Excel pueda ser proporcionado a una central de alerta que recibe las llamadas telefónicas de la policía y del serenazgo, de tal forma que cuando una víctima de violencia está caminando por la calle, no tiene que andar por Ventanilla con su resolución bajo el brazo. Es suficiente con que ella se acerque a cualquier policía o cualquier sereno y le diga: soy Sonia Guzmán, por ejemplo, y haciendo una consulta por teléfono o por radio, se puede visualizar que tiene una medida de protección de alejamiento o una medida de protección de salida del agresor. Entonces, si tiene una medida de protección de alejamiento y se comprueba que el agresor está acosándola, está cerca, no es necesario que la maltrate, no es necesario que la vuelva a golpear, inmediatamente la policía interviene, detiene al agresor y se instala el protocolo de actuación que se ha previsto
y esto se conecta con lo que sería la actuación por flagrancia y el proceso inmediato. Entonces, de esta manera, lo que hemos tratado de hacer es que nuestras resoluciones judiciales tengan un monitoreo, pero un monitoreo que no está solo en manos del Poder Judicial, sino que depende mucho de las otras instituciones con las cuales tenemos que tener esta interoperatividad. Si es que no la tenemos de manera real, de manera informática, como es el ideal, lo podemos tener, aunque sea de manera rudimentaria, pero lo podemos tener. No significa que no se pueda hacer. Uno de los problemas básicos que tiene el Poder Judicial, luego hemos visto planificación, hemos visto organización. Uno de los problemas básicos que tiene el Poder Judicial está vinculado con la integración del personal. Allí solamente voy a decir, porque eso le toca al doctor Pariona, solamente voy a señalar lo siguiente, y tenemos en el gráfico. Tenemos allí a un gato abajo del árbol y tenemos un pajarito que está volando encima del árbol. Cuando contratamos a alguien para trabajar en el Poder Judicial, pensemos lo siguiente: queremos que trepe el árbol o queremos que se suba en el árbol. Entonces contrataremos a un pajarito que se sube y lo puede hacer fácilmente, o contrataremos a un gato que va trepando pero se sube al árbol. Pero jamás contratemos a un pato que nunca va a poder subir al árbol. Y en eso tenemos que ser fuertes y serios, porque si vemos en nuestro Poder Judicial, tenemos que asegurarnos y garantizar ese servicio de administración de justicia idóneo y de calidad. Y una de las formas de asegurarlo es poder tener el mejor personal que se pueda tener. Por último, la actividad de la administración es el control. Debemos de controlar, es decir, debemos de medir, debemos de evaluar los indicadores del cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto cuando hicimos la planificación. Todo aquello que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede administrar, y lo que no se puede administrar no se puede mejorar. Por lo tanto, siempre tenemos que evaluar y controlar. Hemos visto a través de estas breves palabras los elementos centrales de la administración que tienen que ser incorporados dentro de la gestión del despacho judicial con la finalidad de lograr esos objetivos que queremos, que es lograr la confianza en la ciudadanía. Ciertamente, una parte importante es tener, en el caso nuestro, un apego serio a los valores y a los ideales de justicia que tenemos y que abrazamos cuando ingresamos al Poder Judicial. Termino estas palabras con este cuento. Dice que en un país en el que había una plaza, había un cuentacuentos. Este cuentacuentos contaba los cuentos hermosos, y cada día la gente se le acercaba mucho más y mucho más, hasta que se pasaban la voz y tenía muchos adeptos. La plaza se llenaba para escucharlo hablar. Sin embargo, poco a poco, la gente comenzó a escuchar y dijo: ese cuento ya lo oí. Y luego dijeron: ese cuento también ya lo oí. Y luego se acercaron y dijeron: ese cuento también lo oí. Entonces comenzaron a ya no escucharlo. Pasó el tiempo y ya nadie lo escuchaba, porque se daban cuenta que los cuentos que contaba eran los mismos cuentos. Un buen día, él estaba contando cuentos y ya no había nadie que lo escuchara. Entonces un niño se le acerca al cuentacuentos y le dice: oye, cuentacuentos, tú eres tonto, ¿no? ¿Por qué sigues contando los cuentos si ya nadie te oye? Y el cuentacuentos le responde: al comienzo contaba los cuentos para cambiar el mundo. Ahora los sigo contando para evitar que el mundo me cambie a mí.
no soltemos los valores y los ideales que nosotros tenemos, no importando el tiempo que nosotros estamos en el Poder Judicial. Podemos contribuir con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, para hacer un cambio real en donde nosotros estamos y donde a nosotros nos toca actuar. Comencemos, como dice Francisco de Asís, haciendo lo que es necesario. Luego haremos lo que es posible y tal vez, sin darnos cuenta siquiera, terminaremos haciendo lo imposible. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernández Alarcón por tan importante aporte a los presentes. Acto seguido, el juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, el doctor Josué Payona Pastrana, hará uso de la palabra. Previamente a su ponencia, será la lectura de algunos datos curriculares del doctor Josué Payona Pastrana. Es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha realizado estudios de maestría y doctorado en la misma casa de estudios. Cuenta además con estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, España. Inició su carrera en el Poder Judicial en el año de 1975, pasando por todos los niveles de la judicatura, desde oficinista, técnico abogado, juez de paz letrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, juez especializado penal y posteriormente juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. Desde el año 2011 es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ejerció la docencia universitaria en la Universidad de San Martín de Porres y en la Academia de la Magistratura. Es frecuentemente expositor y panelista en temas referentes a derecho penal y procesal penal, tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con una especialización otorgada por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Integrante de la delegación peruana que asistió al High Level Partnership Program of Economic and Social Development, Korea International Cooperation Agency, COICA, y Gyeonggi Provisional Human Resources Development Institute, Global Inspiration GPIRDI, realizado en Suwon, Corea, en el año 2015. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Entonces, queda con ustedes para su correspondiente ponencia el doctor Josué Payona Pastrana. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Muy buenas noches. Señor Augusto Rueda Farfán, consejero de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial. Señor doctor Cristian Hernández Alarcón, jefe de la UDENMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Doctora Rosario Casaverde Dueñas, coordinadora de la Unidad de Gestión del Despacho Judicial, señoras y señores jueces y público en general. En primer lugar, agradeciendo a la invitación de la Unidad de Gestión del Despacho Judicial para estar con ustedes en esta tarde. Comenzaré con una porción bíblica del Torá del Antiguo Testamento en Génesis, que nos demuestra cómo Dios mismo inició la administración. Este se refería al capítulo 1:18. Pero previamente, antes de eso, dice, el mundo se encontraba en un caos, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y se comenzó con un orden. Primero la luz y siguió hasta el hombre. Pero donde llega al hombre es que comienza a discernir qué va a hacer. Creó al hombre, pero está solo. ¿Qué va a hacer ese hombre solo? Todos los animales tenían su pareja y crea a la mujer. Pero antes de eso le da una tarea, que tiene que dar nombre a todos los animales, plantas y todo lo que Dios había creado. Ahí comienza la administración. Esa administración del Génesis, del capítulo 1, sigue vigente. Dios, al crear al hombre, nos da una posibilidad de administrarnos y por ende administrar a otras personas. Una forma de planeamiento estratégico. Así como Él creó el mundo, una forma estratégica, planificada, ordenada y coherente, la administración busca eso, que sea planificada, coherente y por ende eficiente. Ese fue el mensaje que Él
génesis que sigue vigente. Y es por eso que cuando el hombre comienza a dar los nombres a los animales, a las plantas, a las bestias y a todo lo que Dios creó, empieza ahí a organizar todo lo que lo rodea. Asimismo, en una mirada histórica, en el momento en que el hombre comienza a llevar una vida sedentaria, emprende labores agrícolas que paulatinamente serán administradas para una mejor productividad. Pese a ello, se realizase el conocimiento científico o programático de la actualidad. Por ello, estamos en un mundo actual, no existe un campo institucional que carezca de estructura organizada y ordenada jerárquicamente. Sin embargo, esta no puede quedar inerte sin funcionamiento alguno, pues su existencia se percibe en el desarrollo de sus funciones, en su dinamismo, que viene determinado por una o diversas personas. Por ello, toda institución, entendida como el conjunto de personas que elaboran con una finalidad específica, sea privada o estatal, requiere de la administración de sus recursos y o factores humanos, económicos, tecnológicos, etc. La administración y el Poder Judicial. La administración es uno de los campos del conocimiento que tiene como finalidad contribuir al mejor desempeño y desenvolvimiento de esas relaciones, instituciones, en cumplimiento de sus objetivos. Ahí, según Sala Villalobos, citando a Henry Idris, igual como Ford, indica que la administración es el proceso de diseñar y mantener ambientes en que los individuos que colaboren en grupos cumplen eficientemente objetivos seleccionados. Para ello se sirve de personas encargadas de realizar diversas actividades que influyen directa o indirectamente en el alcance de la meta. Obviamente, estas personas a su vez están a cargo de otras personas, quienes cumplen otras tareas específicas. Así, una organización es la coordinación planificada de actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito establecido y común, a través de la división del trabajo y funciones y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Pues esta constituye un complejo mecánico, en cuya estructura es indispensable el funcionamiento de cada una de las partes y los integrantes. Pues de esta manera, el equipamiento puede funcionar y existir en la sociedad. En ese sentido, existen personas que organizan a su equipo de trabajo, indicándole funciones a desarrollar y objetivos por cumplir. A estas personas se las denomina gerentes, ahora llamados emprendedores, pues su obrar está destinado a conducir las demás actividades humanas bajo su cargo. No obstante, debemos diferenciar entre la administración y el gerente, como términos diferentes que se complementan en la práctica. Así, la administración es una abstracción organizacional que requiere de gestores, es decir, personas que se viabilicen el desarrollo de determinados procedimientos y cumplan con específicas funciones, promoviendo el cumplimiento de las metas en una determinada institución. Por ello, a estas personas se les llama gerentes y están encargados de materializar un concepto positivo de administración. Si entendemos que es una de las administraciones estatales de mayor influencia de nuestra sociedad es el Poder Judicial, pues resuelve el conflicto de intereses entre personas, corresponde preguntarnos, ¿cómo influye la administración en el Poder Judicial? Sin duda alguna, resulta necesario entender al Poder Judicial como un organismo dinámico y o funcional imprescindible, pues sólo así podrá cumplir con las expectativas de justicia y legalidad que la sociedad exige. Precisamente, el juez es el protagonista de este escenario, no solo porque es quien decide finalmente sobre un caso concreto, sino también porque cumple un rol de gerente en su propio órgano jurisdiccional, es decir, en su despacho judicial, entendido como una entidad pública cuyo objetivo primordial es ofrecer al usuario un servicio eficiente, eficaz y efectivo. Su objetivo no es lograr rentabilidad entendida como ganancia económica, sino lograr una ganancia social entendida como la obtención de la confianza ciudadana en el sistema y, por lo tanto, el fortalecimiento de la credibilidad institucional. Para esto,
el juzgador cumple dos funciones: administrar justicia y administrar a los operadores judiciales. Sin embargo, para el cumplimiento de estas funciones es necesario que acudan a una serie de recursos que permitan su desarrollo óptimo. Desde una perspectiva administrativa y empresarial, encontramos los siguientes recursos: insumos, capital, tecnología, personas, información y capital social. No obstante, desde la óptica jurisdiccional, tenemos principalmente dos factores: factores de gestión, tecnológico y humano. Los factores de gestión son aquellos recursos que permiten una adecuada administración de los recursos que posee cada organización. Conforme señalemos, en la administración de justicia nos enfocamos en el factor humano y tecnológico. En el factor tecnológico está comprendido por los equipos tecnológicos como la computadora, fotocopiadoras, impresoras y demás artículos de escritorios que directa o indirectamente coadyuvan al trabajo de cada uno de los intervinientes en la administración de justicia. Estos intervinientes pueden ser agrupados en dos sectores: el administrador de justicia, que es el juez, y los operadores judiciales, que son los servidores. En este sentido, si bien ambos constituyen el factor humano de un órgano jurisdiccional, no obstante sus funciones son diferentes y complementarias. Así, el juez se constituye no solo como agente de su despacho, sino también como administrador de justicia, conforme ya se dijo anteriormente. Y por otra parte, los operadores judiciales, quienes por sus obras ayudan administrativamente en el trabajo jurisdiccional. Además, debe entenderse que el jefe de todo despacho judicial, además de su inherente formación jurídica, cuando gerencia, debe trabajar con personas motivadas, coordinadas, organizadas, reconocidas como seres humanos y que además respeten a su líder. El factor humano. Sin duda, el factor humano es uno de los más importantes en el trabajo jurisdiccional, pues las actividades del juzgador, los servidores judiciales, permite acelerar el trámite documentario del denominado expediente judicial. Así se entiende que las personas son el elemento básico de una organización cuyas interacciones conforman la organización, aunque las relaciones entre las personas estén determinadas por la estructura de la organización. La naturaleza cambiante de sus miembros puede provocar un cambio de dichas relaciones. La interacción entre las personas y la condición necesaria para la existencia de la organización y calidad de dichas interacciones determina el fracaso o el éxito de la misma. Sin embargo, al mismo tiempo constituye un factor de riesgo que requiere ser motivado constantemente y controlado. La motivación debe ser entendida como aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera, o por lo menos origina una propensión hacia un comportamiento específico. Ese impulso puede ser provocado por un estímulo externo que proviene del ambiente o puede ser generado internamente en la mente del individuo. Así es necesario que el gerente del despacho judicial, pues, logre que los operadores judiciales, bajo su cargo, estén motivados y se identifiquen con la institución donde laboran, pues solo así estarán conscientes de alcanzar el objetivo común, una justicia eficaz. El juez como factor humano. En el caso del juzgador, entendido como también factor humano, en determinado órgano jurisdiccional, este debe poseer y practicar ciertas cualidades que inspiren a sus operadores judiciales. Primero, carácter. Entendida como la forma de vida que un líder trata las circunstancias de ella. Un pensador indicaba: el desarrollo del carácter se centra en nuestro desarrollo como seres humanos. Y para verificar este ejemplo, ustedes conocen los aviones Lear, esos aviones privados de velocidad, vuelan a velocidad de la luz.
Se comenta y se dice que Lear, el diseñador de estas naves, llegó un momento en que 2 de sus aviones que construyó su compañía cayeron a tierra. Y él, para verificar dónde estaba la falla, piloteó uno de los aviones y logró encontrar la falla después que también peligra su vida. Encontrada la falla, hizo la pieza que modificó la estructura del avión y pudo volar. ¿Pero qué pasó con esto? Con ello, su compañía, que era muy próspera económicamente, financieramente, por este embate, logró perder casi todo. Pero él prefirió perder, como decir, casi su capital con tal de ofrecer una seguridad en sus aviones. Esos aviones Lear siguen volando sin ninguna falla. Eso significa carácter. O sea, es el juez de tener un carácter en todas circunstancias de la vida, porque el juez encuentra en todo proceso a las avatares que puedan presentarse en la sociedad. Pueden presentarse ya sea por los medios periodísticos, por las personas, por los litigantes, y ahí tiene que tener carácter. El segundo es compromiso. Es la actitud de no desviarse del objetivo. Ustedes han visitado la Capilla Sistina en el Cusco, que es una copia de la Capilla Sistina que está en Roma. Podrán ver los frescos y los frisos que ahí están pintados. La Capilla Sistina fue pintada por Miguel Ángel. Él durante 4 años estuvo pintando boca arriba, mirando hacia el techo. Esas grandes figuras humanas de tamaño natural, pero son 4 años que estuvo ahí, tuvo compromiso. Y al final fue reconocido por el Papa y todos los obispos. Pero no solamente eso, sino que modificó toda la escuela pictórica de ese momento. Hasta Rafael, su más cercano competidor, tuvo que cambiar la estructura de sus pinturas para asemejarse a Miguel Ángel. Ese es compromiso. Él puede estar comprometido siempre con su institución. Personalmente yo ingresé al Poder Judicial en el año 71, cuando era un simple estudiante de Derecho del 2º año. Casi toda mi vida estoy acá. He visto pasar 8 gobiernos. He visto pasar a muchos magistrados, auxiliares de justicia. Y a partir del 92 no veo el compromiso de jueces ni de servidores. Ese es lo que yo he percibido y lo percibo. Muchos ingresan ahora a la carrera judicial, ya sean jueces o servidores, especialmente magistrados, porque se le brinda un buen sueldo, pero no tienen un compromiso o una vocación de servicio. Eso se perdió hasta el año 92, porque hasta el año 92 todos esos magistrados, en los que me incluyo, trabajábamos con compromiso. Y eso necesita nuestro Poder Judicial para poder salir adelante. Compromiso de todos nosotros, jueces, personal auxiliar, trabajadores. El tercero es capacidad, que es aquella virtud de ser competente en todo su propósito. Un ejemplo de ello es Benjamin Franklin, el famoso inventor de muchas cosas, pero algo muy que utilizó la algarrama, que fue un producto para poder hacer crecer los cereales y las hierbas. Y es decir, cuando él crea esto, el personal, la gente de su pueblo no creía, hasta que él, mutuo propio, siembra la algarrama en el patio de su casa, lo riega y después comienzan a salir los granos y las hierbas. Y es por eso que uno debe tener siempre capacidad de ejercer cada día. Y esa capacidad debe demandar al juez a que debe crear ciertas
actitudes para mejorar el despacho judicial. Es decir, no todo está en la ley. En la ley está, pero la capacidad del magistrado, del auxiliar de justicia, como factor humano, es crear ciertos procedimientos que puedan agilizar el procedimiento. Hoy el nuevo Código Procesal Penal establece la sentencia in voce, la sentencia de voz, que no está redactada en documento, sino inmediatamente producida la audiencia, se da la lectura a la resolución, ya sea un auto o una sentencia. Se conoce como sentencia auto in voce. Eso se practicaba en el año 96, 97, con la vigencia del viejo Código del 40. En el viejo Código 40 no se reconocía aquello, pero una sala practicó durante 2 años la sentencia in voce. Se resolvía la causa en menos de 30 minutos, con el viejo Código del 40, que es muy formalista, ritualista. Eso indica que el juez debe estar siempre llamado a crear ciertos procedimientos para agilizar la administración de justicia, y por ende también el auxiliar jurisdiccional. Y es por eso que demanda capacidad, porque la capacidad indica que debemos mejorarnos cada día, debemos buscar la excelencia y por ende debemos inspirar a otros. Valentía. El juez, el auxiliar judicial, tiene que ser valiente, porque siempre están los avatares de la vida, los avatares del proceso, y también tiene que ser valiente porque tiene que soportar toda la carga que viene contra uno, especialmente cuando puede resolver un caso concreto. En el caso particular, nosotros, cuando resolvimos el caso Barrios Altos, hace varios años atrás, por el hecho de solamente opinar de que no se había cometido en el caso Barrios Altos el delito de lesa humanidad, nos pidieron nuestra cabeza. Pero fuimos valientes al momento de hacer la ejecutoria. Hicimos aquí no hay lesa humanidad, lo sostuvimos hasta el final. Y al final, solamente después de un proceso investigatorio largo del Consejo Nacional de la Magistratura, fue archivado el caso. El juez necesita ser valiente. Y esa valentía se demuestra al momento de dictar buenas resoluciones, solamente optando por las pruebas que aparecen en el proceso y conforme a la ley y a su conciencia. El día que el juez no sea valiente y por ende el auxiliar de justicia, mejor que no esté aquí, que se vaya a su casa y ejerza la profesión de abogado, de académico o de profesor, pero que nunca sea juez. Nosotros los jueces tenemos que ser valientes para poder sacar buenas resoluciones, dictar ejecutorias, sentencias preclaras, basados en el procedimiento, en el proceso, en las pruebas y en la norma. El otro aspecto también de una cualidad de un juez es solución de problemas. Los jueces y los auxiliares de justicia siempre están solucionando problemas de otros. Sam Walton, el fundador de la cadena Walmart, la más grande de los Estados Unidos, que tiene más de 13.700 tiendas, enfrentó problemas al momento de crear su compañía. Y entendió los problemas, comprendió los problemas, habló con sus trabajadores, con su personal y logró salir a flote esa compañía, que ahorita es una de las más grandes de los Estados Unidos y ha ingresado hasta Chile, que tiene una subfilial. Es por eso que el juez tiene que ser siempre solucionar los problemas. Y lo soluciona, todos los días solucionamos nosotros al momento de resolver los procesos. Pero debemos entender también a la sociedad aquello. En esta solución de problemas debemos anticipar los problemas, aceptar la verdad, ver el cuadro general y, cuando hay muchos problemas, manejar cada problema en una forma individual y no en un conjunto. Tenemos una forma singular a efecto de poder resolver cada uno. Responsabilidad.
En la actualidad, todo el mundo se preocupa o aboga que tiene derechos. Hablan sobre derechos, nada más. Yo tengo este derecho, a mí no me nombraron y tengo este derecho. Pero nadie habla de responsabilidad. Pero la función del juez o del servidor es que tiene responsabilidad, igual derecho. Una de las grandes responsabilidades, tenemos dos ejemplos en nuestro país, Grau y Bolognesi. Grau peleó en la batalla de Angamos, ahí fue su Waterloo, pero antes que caiga hizo todo estragos a la escuadra chilena. Y Bolognesi, ¿qué hizo? Peleó hasta el último cartucho. Y ambos son reconocidos por esa valentía. En Estados Unidos, un ejemplo de valentía es el famoso Álamo, la bastión del Álamo, donde 100 hombres se enfrentaron a la hueste de Santa Ana, de 2.500 hombres, con mayor pertrecho y cañones. Pero 100 hombres lograron retener a ese ejército que ingresaba a Texas para permitir después que se formara la última gran batalla y después se creara el famoso estado de Texas que está en la actualidad. Esa es responsabilidad. El otro es autodisciplina. Es la capacidad de imponerse a sí mismo objetivos y cumplirlos en el plazo debido. La gran pregunta que nos hacemos ahora, ¿somos autodisciplinados? No. Dejamos vivir por el tiempo. Nunca nos ponemos autodisciplina. Pero el juez y el servidor judicial tienen que ser autodisciplinados. El juez primero tiene que entender cómo va a ser su despacho. A qué hora debe llegar, a qué hora debe atender, a qué hora debe poder resolver las cosas, las causas que están en su conocimiento y también controlar a su personal. Todo debe ser, como decir, pautado. Como dirían los ingleses, todo cronometrado. A nosotros los latinos nos falta eso. Y un ejemplo cotidiano es eso, es sobre la hora. No somos autodisciplinados sobre la hora. La hora inglesa es hora inglesa, 6 de la tarde, 6 de la tarde. Acá en un momento se creó la hora cabana, ¿no? Llega después de una hora y media a comenzar una reunión. Pero siempre, eso sí, nosotros somos autodisciplinados, hasta la hora es importante. Y eso demanda como factor humano. Las grandes naciones, las grandes potencias han crecido porque han sido autodisciplinados en su trajinar de su vida. Y eso lo aprenden desde muy pequeño. Y eso nosotros tenemos que transmitir a nuestros pequeños hijos o nietos. Platón sostenía, la primera y gran victoria es conquistarse a sí mismo. Es decir, yo primero tengo que conquistarme, primero tengo que autodisciplinarme. Si yo no me conquisto yo mismo, no ejerzo influencia sobre los demás. Y el último es el servicio. Como aquella actitud de asistir a los demás. Y acá hay un pasaje siguiendo a la Biblia. En Mateo dice: y Jesús le llamó y le dijo: ¿sabéis que son tenidos por príncipes de los gentiles, se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero no es así entre vosotros, más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser primero entre vosotros será siervo de todos. Y esto me hace recordar a un colega que cuando llegó a ser juez superior decía que tenía poder. Y eso me hace recordar a la famosa serie de He-Man, que es en dibujos animados, que ese hombre se transportaba, agarraba una espada y se tenía fuerza, musculatura y poder. El juez tiene poder, pero más que poder, tiene servicio. Y eso lo hemos perdido nosotros.
Y voy a citar un caso del general que comandó las huestes que combatieron en el Golfo Pérsico, Scarborough. Siendo general, él, de 5 estrellas, sacaba a sus propios hombres heridos del campo de batalla, cuando no era su función. Para eso tenía desde sus coroneles hacia abajo, pero él mismo iba a extraer a los soldados heridos que caían en los campos minados. Y cuenta la anécdota que cae un soldado en una zona minada, lo extrae, y el que está haciendo auxilio pisa otra mina, igualmente vuela, pierde una pierna y comienza a dar gritos de dolor. ¿Qué hace este general? Baja de su avión, de su helicóptero, y va viendo si el suelo está disparejo. Si está disparejo, no pisa. Logra llegar a este herido, lo calma, lo carga, lo transporta al helicóptero. Ese es el servicio. ¿Qué es este general de 5 estrellas socorriendo a un herido? Por eso están los enfermeros, camilleros o personal de tropa inferior a él. Pero él quería demostrar que tiene esa vocación de servicio. Y nosotros, como jueces, como servidores, tenemos que tener esa vocación de servicio. Y la vocación de servicio, nadie te da las gracias, nadie se quiere dar una palmada, nadie te lo reconoce, pero queda en ti solamente haber actuado bien para seguir adelante. Esas son las cualidades que debe tener un juez: carácter, compromiso, capacidad, valentía, solución de problemas, responsabilidad, autodisciplina y servicio. Churchill decía con respecto a la valentía es estimada correctamente como la primera de las cualidades humanas, porque es la garantía de todas las demás cualidades humanas. Volviendo a nuestro país, voy a citar a Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, nuestro primer juez peruano, quien cumplió estas virtudes en diferentes etapas de su vida, a quien, si bien escribió Vidaurre contra Vidaurre en 1839, donde se contradecía de sus primeras reflexiones jurídicas, no obstante, su nuevo pensamiento implicaba una nueva concepción de la ciencia jurídica, constituyéndose como un aporte moderno de su época. Esta actitud de constante innovación le permitió acceder y leer las ideas libertarias de Rousseau y los enciclopedistas prohibidas en el virreinato. Luego, ostentando la profesión de abogado en el ejercicio de las funciones, Lorenzo Vidaurre se enfrentó al rey Abascal, sosteniendo la idea de que todos los ciudadanos de todas las edades, colores y estatus social tenían los mismos derechos ante la justicia. Esas ideas las lanzó en plena época colonial, donde había clases. Poco después ocupó el cargo de oidor de la Real Audiencia de Cusco, 1811-1815, en la Real Audiencia de Puerto Príncipe, 1820, y en la Real Audiencia de Galicia, España, 1822, demostrando independencia en la toma de decisiones y una admirable capacidad jurídica para resolver las causas diarias. Así, a través del derecho logró avisorar el verdadero destino de nuestro país, para lo cual trabajó activamente en la postulación de códigos jurídicos que regulan nuestro desenvolvimiento diario. Años más tarde, lo llevaría a conformar la primera Corte de Justicia del Perú independiente y republicano, ostentando el cargo de presidente de la Corte Superior del Norte en 1825 y posteriormente ocupando el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia en 3 oportunidades: 1825, 1831, 34 y 1837, 1839. Eso es el busto que lo tenemos a la entrada.
Por estas situaciones, Lorenzo Aymidori se constituyó como un líder, ya sea por sus cualidades fueron indispensables al desarrollo de su obrar jurídico, pues desde joven desarrolló su carácter al atreverse a leer libros prohibidos que contribuiría en su formación académica. Esta virtud, a su vez, cultivó su valentía para enfrentarse a los ideales, sin importarle si su contendor era virrey o una máxima autoridad. Este moderno espíritu y su capacidad jurídica lo elevaron como oidor en el virreinato y como juez de la República, sobresaliendo su preparación en la solución de conflictos, su responsabilidad y autodisciplina. Circunstancias que nos permiten observar su compromiso con el destino jurídico del pueblo peruano antes y después de la Guerra de Independencia y su actitud de servicio al contribuir con sus decisiones a la administración de justicia. El servidor judicial como factor humano. En este sentido, el servidor judicial debe ser consciente que integra un poder del Estado, cuyo fin es contribuir al desarrollo armonioso de la sociedad, evitando conflictos que conlleven a una desestabilización de la misma. Obviamente, esta entidad institucional permitirá optimizar el desenvolvimiento laboral, logrando minimizar la burocracia, el tiempo perdido y el siempre se hizo. Así solo se podrán realizarse los trámites necesarios para que el expediente judicial prosiga rápidamente hasta su culminación. Asimismo, los servidores judiciales deben evitar las distracciones de sus labores a efecto de maximizar el trabajo encomendado y finalmente debe olvidarse la frase "así siempre se hizo", que es nuestra costumbre peruana. Todos lo hacen igual, todo seguir igual. Debemos romper ese paradigma, buscando opciones célebres para el desarrollo de las actividades judiciales que promueven una mayor productividad. Por ejemplo, una de las funciones es que nos da un ejemplo, son los juzgados que hablan no lengua castellana, sino lengua materna, quechua o aymara. La norma dice que debe dictarse en idioma castellano, pero los jueces de Puno y Ayacucho posteriormente. Entonces, señores, nosotros tenemos que administrar justicia en el idioma o en el dialecto que habla el pueblo, quechua o aymara. Es un avance, está rompiendo un poco la norma, pero es así. Necesita valentía, entereza para poder solucionar ese conflicto. Asimismo, en función de optimizar los estándares de productividad, el juzgador debe recurrir a la matriz FODA, que se utiliza mucho en la administración, que constituye un acróstico que permite controlar el desarrollo no solo de una organización, sino también el despacho judicial. Así, la letra F se refiere a la fortaleza, que significa factores positivos con los que se desenvuelven los servidores judiciales. La letra O, entendido como aquellas oportunidades que pueden ser aprovechadas en el desempeño jurisdiccional. La letra D, que comprende las debilidades del despacho judicial, entendido como aquellos factores negativos internos que merecen ser soslayados en razón de encontrar una mayor productividad. Y finalmente la letra A, entendida como las amenazas o factores negativos externos que limitan o retardan el trabajo de los operadores judiciales. En nuestro quehacer cotidiano, muy poco utilizamos eso. Nos dedicamos solamente a ver por el vorágine de los expedientes, actuar y actuar. Pero algún día tenemos que sentarnos para ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades. En consecuencia, una vez identificado a través del FODA todos estos factores en el escenario judicial, corresponde realizar un cambio en relación a los siguientes criterios: planificación, organización, integración, dirección y control. Una parte ha sido tocada ya por el antecesor. El primero nos permite proyectar un modelo de trabajo acorde a cada servidor judicial, optimizando sus cualidades y reduciendo la intromisión de sus defectos en sus labores. La organización nos permite conocer las funciones de cada operador que cumple en un despacho judicial,
permitiendo una celeridad en aquellos trámites necesarios del expediente. La integración, que yo llamo vocación, es el criterio de mayor influencia en los servidores judiciales, pues esto necesita reconocer a su institución y las coordinaciones necesarias para un mejor desempeño laboral. La dirección requiere que no solo debe existir solidaridad y compromiso laboral entre los servidores, sino también entre el juzgador y estos, conformando así un idóneo equipo de trabajo. Finalmente, el control se refiere a la medición de los resultados obtenidos en determinado tiempo de evaluación. Finalmente, se debe promover la madurez laboral del operador judicial de los dos niveles: idoneidad en el puesto, que examina la habilidad, conocimiento y experiencia del trabajador, y psicología del servidor, que se enfoca en su voluntad y motivación. Lo que quiero decir es que el factor humano es muy importante en la administración de justicia. Somos nosotros las personas lo que hacemos caminar el engranaje de la justicia. Si nosotros como personas humanas fallamos, no falla el sistema, no falla la ley, fallamos nosotros. Pero el día que tengamos ese compromiso, esa vocación para poder orientar nuestros caminos, podemos hacer mucho mejor por nuestro Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Parina Pastrana por tan denotada exposición para los presentes. Bien, a continuación nos brindará las palabras finales de concientización la coordinadora de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, la doctora Rosario Casaverde Dueñas, a quien la recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes. Doctor José Parina Pastrana, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor Cristian Hernández Alarcón, jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores y señoras juezas presentes el día de hoy, compañeros todos. Ha sido un honor para mí contar con la intervención el día de hoy de nuestros expositores, el doctor José Parina Pastrana y el doctor Cristian Hernández Alarcón, quienes hoy nos han dado las orientaciones y las directrices en relación a lo que es la gestión de despacho judicial. Directrices en las cuales todos estamos comprometidos. Por una parte, el doctor Cristian Hernández Alarcón nos ha explicado acerca de cómo una adecuada administración es importante para la gestión del despacho judicial. Aspectos como la planificación, la organización, el control, son aspectos que deben tenerse presentes para concretizar, para materializar los proyectos de gestión. Por otra parte, la visión de un magistrado como gerente, no solo en su rol jurisdiccional, sino como gerente y como administrador, también es un desafío que se presenta a los magistrados en el día de hoy y en el día a día. Por otra parte, el doctor José Parina Pastrana, que tan gentilmente accedió a participar en esta conferencia, nos deja con una reflexión importante en relación al factor humano y la gestión de despacho judicial. Nos hace referencia a las habilidades dirigenciales, a las habilidades de liderazgo, al compromiso, a la vocación de servicio, que son elementos que deben formar parte de los magistrados y de los operadores judiciales. Después nos quedamos en esta oportunidad con dos mensajes muy sensibles sobre temas muy delicados que sin duda nos va a beneficiar y nos permitirá una retroalimentación en nuestra organización, en nuestra estructura organizacional. Finalmente, para concluir, este evento académico va dirigido a todos ustedes, a todos quienes estamos interesados en el tema de cumplir con las expectativas, con las exigencias que la sociedad nos propone en el día a día. Muchas gracias y gracias por su asistencia.
Agradecemos la presencia del juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente de la Academia de la Magistratura, el doctor Josué Pariona Pastrana, y al jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, el doctor Cristian Hernández Alarcón, como ponentes en la mesa de honor. Al juez supremo titular, el doctor Duberly Rodríguez Tineo, por la presencia de nuestros distinguidos invitados especiales y colaboradores de la Corte Suprema de Justicia. Quedan cordialmente invitados a pasar a la parte posterior de la sala a celebrar un agape preparado especialmente para ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hemos denominado justicia esperada. ¿Qué es la justicia esperada? La justicia predecible. Y esa justicia predecible que se manifieste de modo transparente a través de todos los canales de comunicación. Y de repente allí estamos fallando porque muchos usuarios no saben que en el SIF tenemos las resoluciones y no saben utilizarlo. Y de repente nosotros no les estamos ayudando a que puedan conocer cómo ingresar al SIF desde internet para poder darse cuenta inmediatamente que la decisión judicial ya se emitió. Por otro lado, el ciudadano no solamente espera una decisión judicial, sino que ésta sea oportuna. Esto, que es lo que principalmente se ataca como lastre al Poder Judicial, que es la lentitud y la lenidad, no solamente está vinculado a eso, a que la justicia sea pronta, sino que también se dé con la debida diligencia. Es decir, el ciudadano no solamente siente que la justicia no es pronta, sino que no hacemos los esfuerzos necesarios para poder darle la respuesta que él merece a tiempo. Y tal vez estamos mal en cuanto a la comunicación de esos esfuerzos, de esas gestiones que nosotros estamos efectuando para darle la respuesta que él merece. Por otro lado, en el tema de la justicia cercana, existe un paradigma del Poder Judicial que está vinculado con la imagen que tenemos de la justicia. Se dibuja la justicia en la estatua con la venda en los ojos. Una justicia con la venda en los ojos puede ser capaz de hacer discriminación positiva y priorizar casos de las personas vulnerables. Una justicia ciega podría efectuar ese tipo de mecanismos. Ciertamente hay que revisar el paradigma de la justicia ciega vinculado con el valor de la imparcialidad en un escenario en el que tenemos que responder a necesidades concretas de personas concretas. Esa justicia cercana también tiene que vincularse con una resolución judicial que sea comprensible, o sea, que sea redactada en un lenguaje llano, de banda ancha, que pueda comprender el destinatario final de la decisión, y no que sea siempre traducida por su abogado. También una justicia cercana es una justicia que trata bien a las personas en los momentos estelares que tiene, que son todos los momentos en los cuales el usuario se encuentra con algún funcionario del Poder Judicial sin importar el rango y el cargo que tenga. Muchas veces cuidamos que las personas que del despacho judicial y la administración. En primer lugar, tendríamos que hablar brevemente respecto de cuál es la misión del Poder Judicial. Y es importante recalcarlo porque hoy día, por ejemplo, conversando con algunos colaboradores que tenemos en la Corte, se les pregunta a los auxiliares jurisdiccionales: ¿sabes tú cuál es la misión del Poder Judicial? ¿Sabes tú cuál es la visión del Poder Judicial? Y muchos auxiliares jurisdiccionales no la conocen, no la saben. Y en realidad allí está parte del problema de que no logremos los resultados que nosotros queremos lograr y alcanzar. Nuestra misión es justamente administrar justicia, pero
logrando dos cosas fundamentales. La primera de ellas es garantizar la seguridad jurídica y la segunda de ellas es lograr la tutela efectiva de los derechos. Tutela efectiva de los derechos que se traduce en el pan en la mesa del niño que pide alimentos, en la pensión de ese adulto mayor que está caminando por los despachos judiciales. Y con esa misión que tenemos, encaramos el futuro con una visión en la que nos proyectamos como una institución que se quiere adaptar siempre a los cambios y a los nuevos escenarios y a los nuevos desafíos. Sin embargo, el problema que tenemos es el siguiente. Las encuestas, y he revisado la de Ipsos Apoyo, nos dicen que tenemos el 77% de desaprobación. Sin embargo, nosotros, analizando las informaciones periodísticas, nos damos cuenta que solo el 4% de informaciones periodísticas son abiertamente en contra de nuestra institución y que existe un 50% de informaciones periodísticas que incluso son favorables al Poder Judicial. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está haciendo que las personas nos sigan viendo no con confianza y nos sigan viendo mal? ¿Será solamente apelar al hecho de que en un proceso judicial una persona gana y otra pierde y el que pierde siempre está renegando de lo que ha obtenido? ¿O será que en realidad algo está mal y algo tenemos que mirar hacia adentro y mejorar y cambiar? ¿Qué esperan los ciudadanos de nosotros? ¿Ustedes piensan que solamente esperan resoluciones judiciales? Los ciudadanos no solamente esperan resoluciones judiciales. Los ciudadanos esperan que esas resoluciones judiciales sean predecibles. A eso le deben. Tradicionalmente ajenos a la idea de administración de la justicia. Como institución tutelar del Estado, creemos que el gobierno judicial de nuestros tiempos pasa por transitar dicho proceso de adaptación y somos conscientes de que es imprescindible continuar dando pasos firmes que proyecten la justicia por el camino de una nueva gestión del despacho judicial. En suma, nos encontramos en el estado de continuar profundizando y perfeccionando la gestión de este poder del Estado, y sobre ello versará la presente conferencia, que contará con la disertación del doctor Josué Pariona Pastrana sobre la relación de la administración con el despacho judicial y la exposición del doctor Cristian Hernández Alarcón a cargo del tema El factor humano en la gestión del despacho judicial. Como se evidencia, el Poder Judicial se encuentra firmemente comprometido en el desarrollo de actividades formativas como la presente, de conformidad con su política de consolidar las capacidades de los jueces y servidores en diversas disciplinas del saber. En el presente caso, la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial promueve la realización de este relevante certamen académico bajo el convencimiento de que la formación judicial es garantía de independencia e idoneidad en el ejercicio de las funciones y que ello incide directamente en la buena marcha de la institución judicial, en la vigencia del Estado constitucional democrático y la tutela efectiva de los derechos fundamentales. No nos queda otra cosa sino expresar nuestro profundo reconocimiento a nuestros destacados expositores por su presencia, por su participación, por la participación de todos ustedes, de darse un tiempo después de las labores para capacitarse, para adquirir nuevas herramientas de gestión, nuevas habilidades, nuevas competencias. Y por tanto, dicho esto, declaro inaugurado el seminario La gestión del despacho judicial, administración y factor humano, deseando que sea de mucha utilidad en su trabajo diario. Muchísimas gracias.
continuación, el jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, el doctor Cristian Hernández Alarcón, dará un inicio a la conferencia. Previamente a ello, se dará una pequeña descripción acerca de su carrera. El doctor Hernández Alarcón es jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Es magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es capacitador para la reforma procesal penal por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, CEJA. Entonces, queda con ustedes, para su correspondiente ponencia, el doctor Cristian Hernández Alarcón, al cual recibimos con un voto de aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar con ustedes esta noche y compartir algunas ideas respecto de la relación que existe Es necesario ser abordado desde diferentes perspectivas, debido a la cual se ha programado desarrollar una serie de conferencias que ofrezcan una visión global sobre temas como el sistema de administración de justicia, el factor humano, el factor tecnológico, en su vinculación con la gestión del despacho judicial. La potestad jurisdiccional es delegada por mandato constitucional al Poder Judicial. La gestión de tan esencial servicio involucra administrar bajo estándares de calidad la marcha institucional y articularla al interior del llamado sistema de justicia. Creemos por ello que gestionar el funcionamiento eficiente del despacho judicial, asegurando la vigencia de los derechos fundamentales ciudadanos, es condición necesaria para garantizar el orden y la paz social, y con ello la cabal realización de los fines y objetivos institucionales trazados por el presidente del Poder Judicial. De ahí que las limitaciones que aquejan al quehacer judicial sean en sí un llamado a reformular sus estructuras y procesos de organización bajo los paradigmas de una nueva gestión que conduzca finalmente hacia la modernización de los servicios de justicia. Bajo esa visión, la presente conferencia sobre la gestión de despacho judicial, administración y factor humano se inscribe dentro de dicho propósito e incluye en su temática la relación de la administración con el despacho judicial y el factor humano en la gestión del mismo. Se trata de temas seleccionados a propósito de la relación existente entre la administración y el despacho judicial, ambos aspectos incardinados dentro de la función pública de impartir pronta y una célere justicia. Para tal efecto, se distinguen aquellos elementos que son propios de la administración de justicia, como el planeamiento, la organización, destinados a generar una gestión más eficaz, eficiente y efectiva del componente humano. Como todos es sabido, los jueces a cargo del despacho judicial deben cumplir un doble rol, jurisdiccional y de gerente. Por tal circunstancia, ha de contar con habilidades gerenciales y de liderazgo para a su vez transmitirlos a los que integran su estructura de organización, coadyuvando de esa manera a una mejor gestión del despacho. Evidentemente que esto no solamente es aplicable a los jueces, el tema de la gestión de despacho judicial, sino a todos los servidores, a todos quienes componen la estructura judicial, de tal manera que se asuman liderazgos de abajo hacia arriba, desde los niveles más inferiores hasta obviamente quien debe liderar el despacho judicial, que es naturalmente el juez. La complejidad de dicha relación grafica claramente, a nuestro entender, la importancia de la materia objeto de estudio, pues la óptima interacción de dichos componentes al interior de la organización judicial supone manejar conceptos como los de gestión, modernización, liderazgo. Señoras y señores, antes de dar inicio a la conferencia, rogamos a los asistentes favor de apagar sus celulares o colocarlos en modo vibrador para no interrumpir el normal desarrollo de la presente sesión. Gracias. Con la venia de la mesa de honor, la Unidad de Gestión de Despacho Judicial les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Gestión de Despacho Judicial, Administración y Factor Humano, dirigido a los profesionales
que se desempeñan en las diferentes áreas de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como las diferentes personalidades sociales y autoridades locales de nuestro país. Saludamos en la mesa de honor al Juez Supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente de la Academia de la Magistratura, el doctor Josué Pariona Pastrana, y al jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, doctor Cristian Hernández Alarcón, quienes expondrán el tema ya en mención. Y de igual forma, saludamos al consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo, el doctor Augusto Ruidíaz Farfán, a la coordinadora de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, doctora Rosario Casaverde Dueñas. De igual forma, saludamos y le damos la más cordial bienvenida a los demás invitados especiales que hoy nos acompañan y a nuestros colaboradores de la Corte Suprema. A continuación, el consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, el doctor Augusto Ruidíaz Farfán, nos dará unas breves palabras de bienvenida para la conferencia magistral. Lo recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes. Señor doctor Josué Pariona Pastrana, Juez Supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y presidente de la Academia de la Magistratura. Doctor Cristian Hernández Alarcón, jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Señorita Rosario Casaverde, secretaria de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial. Magistrados de todas las instancias, trabajadores, funcionarios de la Academia, de la Magistratura y del Poder Judicial. Es un gran honor haber recibido el encargo del señor presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, el doctor Víctor Ticona, para ofrecer algunas palabras con motivo de la realización de la conferencia La Gestión de Despacho Judicial, Administración y Factor Humano. Esta actividad académica que nos convoca es organizada por la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuyos esfuerzos están destinados a efectuar el seguimiento de los proyectos orientados a optimizar la gestión del despacho judicial, así como a promover y proponer iniciativas propias para su mejora. Este esencial aspecto de la vida judicial